El pasado 20 de noviembre tuve por primera vez la oportunidad de realizar el examen de excelencia académica que realiza el Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica para poder incorporarse como colegiado, como abogado, como tal. Logré obtener una nota de 80 en el examen, eso sin incluir la pregunta que extrañamente el colegio envió en las respuestas de forma errónea, entre comillas, lo cual me subió un punto más la nota. La otra pregunta todavía no he logrado entender por qué la dieron, la de civil, ya que a mi criterio la pregunta de civil que está mala es otra por completo. Siguiendo el mismo esquema del por qué dieron la pregunta de penal, que fue que respondieron de forma errónea. Pero no llegando hasta ese punto, días después del examen, comenzamos un grupo en WhatsApp, los cuales aproximadamente 15 licenciados y licenciadas nos estuvimos reuniendo durante las noches para revisar las preguntas con un examen que alguna persona, a la cual le agradezco, transcribió de las preguntas que venían, prácticamente una transcripción literal. Dado que el colegio no entrega los folletos, no entrega nada, inclusive para poder consultarlos hay que presentarse a la sede central en San José, que todavía los que somos de Alajuela, como en mi caso, tenemos facilidad, pero hay colegas que tienen que desplazarse desde Guanacaste, desde Limón, desde zonas muy alejadas para poder revisar el dicho cuaderno. Al menos hoy en día envían por correo las preguntas que calificaron de forma negativa, las que se fallaron. Gracias a esta persona que transcribió el examen prácticamente en un 98%, a la cual nuevamente le reitero mi agradecimiento, porque logramos en varios días, comenzando a las 7:30 de la noche, y en algunos casos deteniéndonos cercano o pasada inclusive la medianoche, analizando pregunta por pregunta, buscando el posible fundamento, analizándolas. E increíblemente, de 75 preguntas que compone el examen, encontramos 19 preguntas en aquel momento que consideramos preguntas que son muy, muy apelables. Ahorita voy a dar unos ejemplos. Adicionalmente encontramos 15 preguntas más que posiblemente son apelables, basándonos en tecnicismos, basándonos en algún componente mínimo, que es parte de lo que compone esta honorable profesión del derecho. Es increíble que de un examen compuesto por 75 preguntas, 34 sean apelables. Y muchas de ellas verdaderamente unas respuestas perdidas, una redacción incompleta, tanto en opciones de respuesta como también en los enunciados de las preguntas. Me hizo gracia hace unos días escuchar un video que compartieron en uno de los tantos grupos que estoy, un licenciado, el cual estuvo conversando acerca de los estudiantes de colegio, y que también citó a los licenciados en Derecho que están estamos en este proceso del examen de excelencia académica. Un abogado que me imagino, me atrevo a pensar que no tuvo que hacer el examen de incorporación, y que me atrevo a pensar que si agarramos de todos los exámenes que se han realizado y a él y a muchos otros abogados
le montamos un examen y los ponemos bajo las mismas condiciones que los estudiantes tienen que hacerlos, que los postulantes tienen que realizar el examen, me atrevería a pensar que muchos de esos abogados, incluyendo a este que le gusta hacer videos en TikTok, lo pierden. Tal vez no todos, pero una gran mayoría lo van a perder. Inclusive, si gustan, podemos hacer la prueba. Pero insisto, bajo las mismas condiciones de tiempo, de incomodidad y de situaciones que se viven al momento de realizar el examen. Habrán personas que tenemos un poco más de control del estrés, que podemos controlar un poco más los temas de distracción, pero hay muchas personas que no se les facilita de una forma tan simple. Entonces no sería tampoco justo que si llegaran a aceptar el reto, cosa que no creo, les pusiéramos en un entorno calmado, relajado, sino que debería ser en la igualdad de condiciones que los postulantes tienen que realizar el examen de excelencia académica. Una excelencia que, como repetí anteriormente, de un examen de 75 preguntas, 19 pésimas, 15 más malas. No logro entender cómo es posible que, si se supone que el reglamento de el examen de excelencia académica y de deontología establece ciertas pautas, establece que tiene que ser un grupo de profesionales en derecho los que realizan y los que revisan el examen, se les escapen 34 preguntas. 34 preguntas que hemos estado trabajando durante varios días y noches, montando apelaciones. 34 preguntas que da pena, verdaderamente. Aquí puedo encontrar varias. Una, por ejemplo, es una pregunta que salió en civil, la cual habla de que mediante cuál de las siguientes formas puede constituirse las servidumbres discontinuas de toda clase y las continuas, esperando el colegio que la respuesta que se otorgue, voy a buscarlo un momento aquí para poder leerlo de forma literal, esperando el colegio que la forma que se conteste sea acorde a lo que cita el Código Civil, artículo 379, el cual indica que las servidumbres discontinuas de toda clase. Hasta ahí vamos bien. Continúo con el artículo. Y las continuas no aparentes solo pueden constituirse por convenio o por última voluntad. El texto cita un poco más. Las opciones que tenemos. Dice: A, la posesión; B, el uso; y C, por la última voluntad. Sin embargo, si buscamos en el Código Civil, en el artículo anterior, o sea, el 378, no tenemos que perdernos tanto. Simplemente es devolvernos un artículo más. Indica que las servidumbres que son continuas y aparentes a la vez pueden constituirse por convenio, por última voluntad o por el simple uso del uno y paciencia del otro. Cuando la pregunta, insisto, en lo que respecta, dice servidumbres de toda clase, servidumbres discontinuas de toda clase, y las continuas, no establece continuas cuáles. Las no aparentes, sí, por última voluntad, pero las que son continuas y aparentes, sí se puede por el uso. Démonos cuenta, ese comité de excelencia
¿Con qué excelencia está calificando a los postulantes? ¿Con qué excelencia están redactando los exámenes? No es como decía el licenciado que cita anteriormente, que le gusta hacer videos en TikTok, que se trata de mediocridad. No se trata de eso, señores y señoras. Esto se trata de incompetencia del mismo colegio como tal. De un colegio que se rasga las vestiduras en el curso que nos obligan a llevar de deontología, hablando de ética, hablando de profesionalismo, hablando de valores, hablando de la moral. ¿Con qué valores? ¿Con qué moral? Pregunto yo. Pueden venir a sacar un examen de este tipo, y acabo de citar una. ¿Con qué moral? ¿Con qué cara vienen a mostrarnos y a presentarnos un examen de este tipo? En la que acabo de leer, qué pena, no tiene respuesta a esa pregunta. Y acabo de citar una. Tengo 18 más que voy a ir comentando en diferentes videos, porque la verdad he visto que tal vez haciendo TikToks se ganan seguidores, y aunque no me importa atacar a los demás, no, estamos ante una situación muy seria que debemos analizar. Decía por ahí cierto himno, que sepamos ser libres, no siervos menguados. Colegas licenciados, postulantes, y licenciadas también postulantes, hemos sido menguados, siervos menguados. Es hora que las autoridades, como la Sala Constitucional, que ha rechazado varios recursos de amparo, analice esta situación. Que si ese examen estuviera bien fundamentado, yo no estaría aquí ahorita hablándole a una cámara. No estaría tratando de transmitir un mensaje. Si el colegio actuara con esos mismos valores, esa misma moral, esa misma ética que enseñan en el curso de deontología, que son 51,000 colones que aprendí más en la universidad que en ese curso, porque verdaderamente más que leer y unas charlitas por ahí no es la gran cosa, pero hay que llevarlo obligatoriamente. Ese cursito deberían de tomarlo ellos mismos para que apliquen, que no es ético, que no es moral, que no es ningún valor estar aplicando un examen de excelencia con ese tipo de preguntas. Sepamos ser libres y no siervos menguados. Muchas gracias.